Bienvenidos a Jornadas de Fe, Catecumenado, video C9. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sacramento del orden sagrado. Las homilías del arzobispo Óscar Romero, que defendían los derechos de los pobres, se difundían por la radio. El 23 de marzo de 1980, la gente de El Salvador lo oyó condenar las acciones represivas del ejército contra los pobres. A la mañana siguiente, un sicario asesinó al arzobispo Romero mientras celebraba misa. Un prisionero había escapado del campo de concentración de Auschwitz. En represalia, el comandante nazi escogió a 10 prisioneros para que murieran de hambre. Uno de los hombres escogidos decía entre sollozos: «Mi esposa, mis hijos». El padre Maximiliano Kolbe dio un paso adelante y dijo: «Quiero morir en lugar de ese prisionero». Se accedió a su petición. Conforme la iglesia de los inicios iba creciendo, los apóstoles comenzaron a necesitar colaboradores que les ayudaran en el ministerio y escogieron a 7 hombres llenos del espíritu y de sabiduría, para que les ayudaran a entender al pueblo. Entre estos primeros diáconos estaba Esteban, quien murió lapidado por negarse a dejar de predicar la palabra de Dios. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6 y el 7. Estos hombres son luminosos ejemplos de verdaderos siervos de Cristo y de la Iglesia. A través del bautismo, Dios nos llama a todos a vivir en humilde servicio y a sacrificarnos por los demás. Algunos hombres están llamados a servir a la Iglesia como ministros ordenados. El sacerdocio común. Todos los bautizados participan en el sacerdocio de Cristo. Dios nos llama a consagrar el mismo mundo a Dios, gracias al sacerdocio común de los fieles. A través de nuestras buenas obras, oraciones, ocupaciones, descanso y dificultades, servimos a otros y los conducimos a Cristo. Viene ahí 2 párrafos, te voy a pedir que los leas en la hoja. Y viene una pregunta: ¿en qué formas mi vida alaba y glorifica a Dios? Entonces escríbela en tu cuaderno. Ordenados para servir. Toda comunidad o organización necesita líderes, incluida la Iglesia. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios designó a la tribu de Leví para el servicio litúrgico. El sacerdocio levítico había sido constituido en favor de los hombres, en los que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. El sacramento del orden establece a los obispos, sacerdotes y diáconos como los líderes oficiales de la Iglesia. A través de este sacramento, algunos hombres son ordenados para servir en nombre y en la representación de Cristo, cabeza, en medio de la comunidad. El sacramento del orden confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, munus docendi, el culto divino, munus liturgicum, y el gobierno pastoral, munus regendi. Por ejemplo, los ministros ordenados enseñan en la predicación, viviendo como ejemplos de fe y ofreciendo formación en la fe. Practican el culto divino administrando los sacramentos y dirigiendo las bendiciones y las oraciones. Gobiernan a través de la administración diocesana y parroquial. Vienen 4 pasajes de la carta de los Hebreos que nos hablan de Cristo como el verdadero sacerdote. Entonces búscalos en la hojita, los lees y respondes a la pregunta. Según estos pasajes, ¿cuál es el papel de un sacerdote? ¿Qué características son comunes al sacerdocio del sacramento del orden y al sacerdocio común de los fieles? Y escríbelas en tu cuaderno. Instituido por Cristo. El sacerdocio alcanzó su perfección en Cristo, quien se sacrificó a sí mismo una vez por siempre. Sabiendo Jesús que iba a estar en la tierra un tiempo limitado, mandó a sus apóstoles a predicar y a bautizar, y les dio poder para sanar y perdonar los pecados. En la última cena, Jesús les dio a sus apóstoles el poder de celebrar la Eucaristía. Los 12 sirvieron a la Iglesia como los primeros obispos.
La imposición de las manos. La imposición de las manos que hace el obispo junto con la oración de consagración son un elemento esencial del rito del sacramento del orden. En la oración, el obispo pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. La ordenación confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, sacra potestas, que solo puede venir de Cristo a través de su iglesia. Hay otros ritos en la ceremonia, como la unción con el crisma, en el caso del obispo y del sacerdote, la presentación del anillo, la mitra y el báculo, en el caso del obispo, y la presentación de la patena y el cáliz para el sacerdote. ¿En qué otros sacramentos se utiliza el signo de la imposición de las manos? ¿Cómo se utiliza este gesto en cada uno de ellos? El liderazgo en la iglesia de los inicios. Conforme la iglesia se extendía y desarrollaba, quienes tenían el don de una fe sólida y la capacidad para predicar y enseñar se convirtieron en líderes. Su cargo dentro de la comunidad se señalaba con la imposición de las manos y la evocación del Espíritu Santo. Este hecho marcó el inicio de la ordenación formal, el acto sacramental que introduce a un hombre en el orden de los obispos, sacerdotes o diáconos, haciendo de él un ministro oficial. Si bien todos podían proclamar la palabra y dar testimonio de su fe a través del sacerdocio común, solo quienes formaban parte del sacerdocio ordenado podían predicar a la asamblea, celebrar la Eucaristía y guiar a la comunidad de fe. Esta tradición sigue vigente en nuestros días en el sacramento del orden. Los obispos, sucesores de los apóstoles, confieren, transmiten o comunican las órdenes a otros hombres que se convierten a su vez en obispos, sacerdotes o diáconos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1536 dice: el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿Cuáles son los grados de las órdenes sagradas? Obispo. La misión del obispo tiene su raíz en el encargo que Cristo hizo a sus apóstoles como los primeros líderes de los fieles. Los obispos guían a la iglesia local como representantes de Cristo. Cada obispo se asegura de mantener la unidad de su iglesia con la iglesia universal. Como el principal maestro de su diócesis, el obispo cuida que las verdades de la fe católica y los principios de la moralidad se enseñen correctamente. Siendo el obispo el primero entre los predicadores de su diócesis, habla en nombre de Cristo. Cuando visita una parroquia o celebra un sacramento, representa a la Iglesia universal. El primer obispo es el Papa, el obispo de Roma. El obispo puede celebrar los 7 sacramentos. Sacerdote. En la iglesia de los inicios, los obispos servían a todos. A medida se creció el número de creyentes, los obispos ya no podían atender a todos. Por ello, ordenaron a otros hombres para que actuaran en su lugar. Estos hombres fueron los primeros sacerdotes. Un sacerdote es ordenado para servir en el nombre del obispo. Un sacerdote está llamado a predicar de palabra y obra. Es el líder en el culto y un signo de la presencia de Cristo entre su pueblo. Debe revestirse de la imagen del buen pastor y guiar a su rebaño. Los sacerdotes pueden celebrar los sacramentos del bautismo, Eucaristía, penitencia y unción de los enfermos, y pueden ser testigos oficiales en las bodas. Pueden celebrar la confirmación con el permiso del obispo. Diácono. La palabra diácono proviene del griego siervo o asistente. Los diáconos son ordenados para servir al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Los diáconos pueden proclamar la palabra de Dios leyendo el Evangelio y pronunciando la homilía en la misa. Pueden asistir al celebrante en la misa, distribuir la Eucaristía, celebrar bautizos, presidir matrimonios y servicios funerarios, dirigir la oración, predicar y enseñar. El centro del ministerio del diácono es la caridad, preocuparse por la comunidad,
especialmente por los más necesitados. Hay dos tipos de diáconos. El diácono transitorio es la etapa previa a la ordenación sacerdotal. Un hombre soltero o casado puede ser ordenado como diácono permanente. Si el diácono es soltero o su esposa muere, ya no puede casarse. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo, sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Eso viene en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1548. Preguntas. ¿Cuáles son algunas de las características de un buen líder? ¿Cuáles de estas características crees que son más importantes para un ministro ordenado? ¿Y por qué? Escríbelo en tu cuaderno. ¿Por qué el celibato? El celibato es el estado en el que una persona voluntariamente decide no casarse y abstenerse de las relaciones sexuales. Cristo mismo vivió el celibato. Habló de quienes escogen no casarse por el reino de los cielos. Pablo alabó el celibato como un medio para concentrarse en las cosas del Señor. Los religiosos y las religiosas, hermanos, sacerdotes y hermanos, hacen el voto de castidad porque desean servir a Dios con un corazón indiviso. El celibato ofrece una oportunidad única para imitar a Jesús. Y dice en Marcos capítulo 10, versos 29 y 30, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Ahora, al presente y en el mundo venidero, la vida eterna. Pregunta. ¿De qué forma los sacerdotes y los diáconos que conozco me ayudan a acercarme más a Cristo? Medita la respuesta, escríbela en tu cuaderno y con eso terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.